al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Este pasaje del Evangelio es continuación del pasaje que nosotros escuchábamos y leíamos y orábamos el día de ayer del joven rico. Ahora Jesús empieza a hablar sobre el reino de los cielos y ante una pregunta que le hacen sus discípulos, les dice Jesús: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿sí? Incluso pone una comparación: más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Empiezo simplemente con un pequeño detalle sobre, mucho se ha dicho, se ha interpretado sobre esa expresión, que más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Esta expresión, más allá de entenderla literal, el camello como este animal que pueda pasar por el ojo de una aguja, se cree, algunas personas han interpretado y estudiando propiamente la palabra que aparece allí, que hace más referencia a una soga, ¿cierto? Una soga de estas gruesas. Entonces, lo que está diciendo Jesús es: miren, es más fácil que una soga entre en ese pequeño orificio del ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es una interpretación, creo que bastante cercana y muy aproximada al ejemplo o a la idea que nos quiere transmitir Jesús. Entonces, bien, el análisis de lo que ocurre en la parábola. El peligro de la riqueza, ¿cierto? El peligro de las riquezas, como lo titula la Biblia de Jerusalén, no es la riqueza en sí. Y a lo que está haciendo Jesús referencia, más que la riqueza material y esa riqueza en sí de tener muchos bienes, es que hay un peligro en las personas que tienen llena su casa, y entiéndase casa no solamente como el espacio físico, sino como su corazón. Es muy difícil que yo acepte la experiencia del reino de Dios. Es muy difícil que yo viva el reino si mi corazón está ocupado. Si yo tengo todo ocupado, ¿qué espacio va a tener Dios? Y yo puedo tener ocupado, evidentemente ya hablando de la riqueza material, o sea, las personas que viven pendientes solamente de tener bienes, de acumular, de tener poder, riqueza, esa riqueza material. Claro, yo me enfoco en eso y descuido lo realmente esencial muchas veces, del amor, de el darse al otro, de ayudar al otro. Pero Jesús va mucho más allá al hablar también de esa riqueza, o lo que nosotros podemos llamar riqueza, que es tener el corazón, la casa llena de cosas, y que por estar tan lleno de ocupaciones, por estar tan lleno de pensamientos en cosas
efímeras, pasajeras, por estar tan llenos de superficialidad, le restamos espacio, cabida a ese Dios que vive en nosotros. Es entender que estas riquezas, si bien en cierta forma pueden interpretarse como algo material, y muchas personas ricas, más en el tiempo de Jesús, tenían un poder muy grande y eso lo hacía olvidarse de los más necesitados, y esta lectura nosotros no la podemos descuidar porque realmente tiene un sentido también ese pasaje. Esos ricos que no piensan en el necesitado, las personas llenas de bienes que no piensan en el que no tiene nada, hay un sentido también muy clave, y es que no necesariamente se trata de dinero, sino de que yo muchas veces vivo pendiente y pensando en cosas que creo que ahí está la felicidad, que ahí está el gozo, como por ejemplo en tener mucho conocimiento, tener muchos títulos, tener muchos cargos, tener muchos puestos. A veces yo creo que eso es lo importante, y lo que Jesús me dice, mire, nunca se les olvide que lo esencial es lo pequeño, que lo esencial es lo invisible a los ojos, que lo esencial es el amor con el que yo viva, el amor que yo experimente en mí y el amor que yo dé a los demás. Oh Dios, que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María, concédenos también a nosotros, tus fieles, por su intercesión, ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Ahora bien, hay un segundo momento en el pasaje de hoy. Jesús, antes de ese segundo momento, le preguntan los suyos, y entonces ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede decir que vive sin ningún apego? ¿Quién puede decir que vive realmente despojado de todo, sin nada que lo ate, sin nada que ocupe su corazón? Es muy difícil. Y ahí es donde dice Jesús, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Y ahí es donde Él nos invita a vaciarnos. Él nos va a invitar a liberar espacio para que Él pueda ganar espacio en nuestro corazón. Si nosotros no nos vaciamos de esas cosas que están ocupando nuestro corazón, que ocupan nuestra mente, nuestros sueños, nuestros anhelos, esas cosas que sabemos que simplemente es una búsqueda egoísta, esas cosas que simplemente lo que hacen es llenar de más vacío el corazón. Si no dejamos eso y le abrimos cabida a Dios, difícilmente nosotros vamos a experimentar ese amor, ese gozo, esa paz plena que viene de Él. Entonces ahí sí viene el segundo momento. Los apóstoles le dicen a Jesús, los discípulos, miren, nosotros lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todos por usted. Y lo que Jesús les dice, pues les aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en su gloria, todos los que me han seguido se sentarán en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. Hablando pues de este elemento simbólico de las 12 tribus, que lo que quiere decir es que ustedes van a dominar todo. Todo el que me sigue podrá dominar la realidad. No un dominio a nivel de poder, no un dominio a nivel de que es que entonces voy a tener todo y no voy a tener problemas, no me va a faltar nada, ahora sí ya no me voy a enfermar por estar con Jesús. No, es un dominio pleno de sí mismo, es un dominio pleno de sus sentimientos, es un dominio pleno de sus emociones, es un dominio pleno de sus sueños y de sus proyectos. Todo el que sigue a Jesús se identifica con lo más profundo de sí mismo, se conoce a profundidad y empieza a tener ese poder y ese dominio sobre sí mismo. Entonces entenderá qué es lo esencial de la vida, entenderá de qué se trata vivir, entenderá para qué vivimos. Y cuando yo entiendo eso, descubro que lo esencial de la vida y que para lo que yo vivo es para amar. Y ahí encuentro el gozo profundo en el corazón, y ahí es donde vivo plenamente feliz y experimento ese reino de Dios, porque he comprendido que lo esencial, recuerden, es invisible a los ojos. Recuerda que Jesús todos los días nos invita a seguirlo, que Jesús todos los días nos invita a coger esa experiencia del reino en el corazón. Y para eso no tienes que hacer cosas muy extrañas o muy locas, no. Basta simplemente con reconocer
Dios, tú estás en mí y yo estoy en ti. Esa debe ser nuestra oración. Decirle a Jesús, Jesús, yo sé que estás en mí y yo estoy en ti. Y quiero seguirte, quiero vivir esa experiencia del reino. En la medida en que yo experimente eso, experimento que estoy creado para amar, para darme a los demás, para ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados de cosas materiales, pero también muchos necesitados de afecto, de amor, de perdón, de caricias, de besos y de abrazos. Cuando yo descubro ese Dios que está en mí, yo me siento llamado también a darlo, a comunicarlo hacia los demás, a los demás. Que el Señor nos dé entonces la gracia de experimentar su amor, de experimentar la vida que brota de Él, de experimentar el gozo, la paz, y que nosotros podamos vivir siempre en su presencia, vivir el reino de Dios, ese reino que está en lo profundo de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga, te dé la gracia de experimentar el reino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo doy la muerte y la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, sálvanos, creemos en ti, esperamos y te amamos sobre todas las cosas. Enciende una vez más en nuestro corazón el amor al Padre que está en el cielo, la alegría de ser creyentes. Danos el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestra mente para desinteresadamente buscarte a través de este momento de oración. Señor, danos la valentía para vivir con pobreza de espíritu. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el mundo de Jesús todos reciben porque todos dan, y porque todos dan, todos reciben. No es un mundo egoísta, es un acercamiento al mundo de los otros. Cuando todos se abren, todos se benefician. En un mundo así no tenemos que preocuparnos de un techo sobre nuestra cabeza, o respecto de nuestros hermanos y hermanas, o de la propiedad o de seguridad. Es donde el amor y la justicia se encuentran. Para demasiada gente en nuestro mundo no hay amor ni justicia. Preguntémonos si hay áreas de nuestra vida donde nosotros podemos dar más en vez de querer recibir. Y si nos estamos alegrando por los nuevos proyectos de otras personas, porque eso significa que muchos recibirán bendiciones. No se trata de quitar, se trata de bendecir donde vemos abundancia. El ojo de una aguja era el nombre de una puerta muy pequeña en Jerusalén. Cuán a menudo se da cuenta Jesús de pequeños detalles de la vida diaria y los usa como imágenes para transmitir su mensaje. Acá nuevamente Jesús eleva los estándares para aquellos que quieren entrar al reino de los cielos.
y nuevamente los discípulos están exasperados. Jesús a menudo llega al extremo para comunicar su verdad. Nosotros, desilusionados, podremos estar tentados a alejarnos o a esperar por la palabra de la misericordia que Él invariablemente agrega. Solamente debemos poner nuestras prioridades en orden y situar a Jesús en primer lugar de nuestras vidas. Así como un camello debía arrodillarse para que lo liberaran de su carga y poder pasar por una puerta estrecha, así también nosotros debemos despojarnos de todo lo que nos pesa y nos retiene. Ningún sacrificio que hagamos para acercarnos a Dios dejará de ser premiado. Amado Señor, hoy en día nuestra oración es para no tener miedo de que nos vayas a pedir algo que no podamos hacer. Ayúdanos a rendirnos totalmente a ti, confiando en que tú y solo tú, Señor, eres todo lo que necesitamos. Hoy oraré continuamente para ayudarme a combatir el desaliento ante las dificultades, con el entusiasmo de mi fe y de mi amor por Dios. Que este encuentro contigo, Señor Jesús, nos ayude a concretar nuestra generosidad. Queremos vivir con esta apertura en todas las circunstancias de nuestra vida, especialmente en las que requieran un especial desprendimiento de nuestro propio ser, para ponernos a disposición de las necesidades de los demás, sin buscar recompensas efímeras, sino cumplir por amor a tu voluntad. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio... Jesús nos presenta la riqueza como un obstáculo para entrar al reino de los cielos. Pero no es la riqueza en sí misma, es la actitud del corazón humano frente a la riqueza. Cuando de alguna manera nos seduce, nos fascina de tal manera que el corazón del hombre se vuelve egoísta, avaro, mezquino, incapaz de donación y de dar a nadie. En efecto, la imagen evangélica no puede ser más expresiva. Más fácil entrará un gran animal como un camello por el ojal de una aguja antes que un rico avaro entrar en el reino de los cielos. Esto nos tiene que poner en guardia a nosotros y alertarnos, más allá de que tengamos muchos o pocos bienes materiales, que no coloquemos la fuerza de nuestra vida en ellos, porque no nos dará la salvación del alma, ni nos permitirá superar el misterio, el umbral de la muerte. Cuando los discípulos escandalizados escuchan esta afirmación de Jesús, dicen de manera prudente y clara: ¿entonces quién puede salvarse? La respuesta de Jesús es tajante: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Los discípulos contraatacan a Jesús y dirán: sabes que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar en la vida? Y es cuando Jesús lanza esa famosa promesa bendición que ha alentado la vida de muchas personas en medio de tiempos de dificultad y de oscuridad. En efecto, dirá Jesús: el que deje por mí casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús no puede ser más explícito en esta doble promesa bendición. El relativizar los bienes de esta tierra y los afectos humanos
Nos darán como premio recibir 100 veces más el céntuplo, también en bienes materiales, con un corazón desposeído y en afectos humanos, pero además la gran promesa: recibirá la vida eterna con Dios. Cuando a veces vivimos tan apegados, cuando nos sentimos como tan esclavos de los bienes, trabajando, afanándonos, apurándonos, cansándonos, trasnochando, desvelados por ellos, Jesús nos dice: ten bienes materiales, pero manéjalos con libertad, y a la hora de colocar en el mismo fiel de la balanza el reino de los cielos y los bienes temporales, dale el primer lugar a Dios. Así recibirás la gran bendición de bienes centuplicados y la vida eterna. Concluirá el pasaje evangélico de hoy con una famosísima expresión reiterada una y otra vez, y es paradigmática, hablando de la preeminencia o la jerarquía que tendremos en el cielo. Jesús en efecto afirmará: muchos últimos de este mundo serán los primeros en el cielo. Los que fueron insignificantes en esta tierra serán muy importantes para Dios. Y atención, muchos primeros, conocidos y reconocidos de esta tierra, serán los últimos en el reino de los cielos. Que esta advertencia nos ayude a vivir con sabiduría, a colocar nuestro corazón en los tesoros del cielo que no roba el ladrón ni corroe la polilla. Señor, dame la sabiduría de tener una relación sana que no enferma con el dinero y con los bienes materiales de esta tierra. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sanando nuestros conflictos. Fuimos creados para vivir en el amor y en la paz. Sin embargo, tenemos grandes dificultades para la convivencia armónica y tranquila. Sanemos nuestros conflictos y vivamos con más plenitud. En agosto, todos los lunes, miércoles y viernes, espéranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y en nuestros canales de YouTube con el Padre Carlos Yepes. Porque Dios quiere para nosotros vida abundante. Te esperamos. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos.
porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano.